¿Qué tal, amigazos? ¿Cómo están? Vamos a hacer una aclaración doméstica. Poneme acá el monitor enfrente, por favor. En este momento son las 21:03 y tenemos tormenta y quiero reiterar un poquito la alerta meteorológica que estamos leyendo recién, solamente para los afectados. Centro, este de Concepción, San Pedro Norte y este de Cordillera, este de Guairá, Caguazú, Cazapá, centro y oeste de Itapúa, noreste de Misiones, centro y sur de Paraguarí, centro y sur de Alto Paraná, Amambay y Canilillo. Es decir, nosotros no estamos en el ojo de la tormenta, pero va a venir totalmente inestable la noche, la madrugada, todo el día de mañana y el miércoles hasta mediodía. Así que tenemos para largo con la lluvia. Tranquilo nomás, tenemos para largo con la lluvia. Banco Atlas te está pidiendo nada, que aproveches mejor tu tiempo. Y vos te preguntarás cómo puedo aprovechar mejor mi tiempo. Sencillo, baja el Home Banking a tu computadora, baja el Atlas Móvil a tu teléfono, vos elegís, o las dos, indudablemente también te sirven, y ya podés trabajar desde tu casa o desde el lugar que te sea más cómodo. Todas las operaciones del banco, 100% de las operaciones del banco, sin ningún problema. Balances, registros, transferencias, pago de servicios, lo que necesites, lo tenés ahí. Y cualquier duda que te genere la app o la aplicación, 021-217-5000, el call center, o si querés whatsappear directamente 0973-217-500. Y Personal te está ofreciendo un megaplan ilimitado con 50% de descuento por 18 meses. 8 gigas y llamadas ilimitadas por solamente 80.000 guaraníes. Además, podés canjear 2 gigas más con el saldo que recibís, y te quedás conectado con Personal. Bueno, está en línea con nosotros el ministro de Defensa General Bernardino Soto Estigarribia. Hola, Bernardino, gracias por atendernos, muy amable. Enrique, de la audiencia, muy buenas noches. Gracias por atendernos, Bernardino. A las órdenes. Dos cositas que quería consultarte y te pido disculpas por llamarte a esta hora, pero creo que... Bernardino, ¿qué informe estás teniendo del comandante que fue relevado en Pedro Juan Caballero por la actuación con Acevedo? Bueno, yo, si me permitís, Enrique, sí. quiero hacer un poco un relato, iniciando de nuestra presencia en compañía del comandante de las Fuerzas Militares y el comandante del Ejército la semana pasada para dialogar con el gobernador de la Amambay y el intendente de Pedro Juan Caballero con relación a la necesidad de seguir cerrando la frontera. Fue una conversación muy buena. Ellos entendieron perfectamente de que sí, realmente era necesario seguir con el cierre, y lógicamente que la actitud de prepotencia y también la transgresión a las normas que se dio ayer no debe ser propia de una autoridad, en este caso de un intendente. A mí me llamó mucho la atención, y bueno, él salió del país y regresó de nuevo, y dio la casualidad de que eso estaba sucediendo cuando estábamos en una reunión virtual con el Centro de Coordinación Interinstitucional del Consejo de Defensa Nacional, que por cierto es una reunión permanente que tenemos, y no estamos de manera presencial, estamos de manera virtual. Al conocerse el hecho, lógicamente que de esa reunión surgió la solicitud a la Fiscalía para que intervenga, y bueno, como consecuencia de esa intervención tenemos la situación actual. Y se dieron procedimientos que fue como consecuencia el relevo del comandante del CODI, del Comando de Operaciones de Defensa Interna, porque de acuerdo al video que se estaba observando había una orden del escalón
superior que permitió el paso. La única, en este momento, la única organización, vamos a decir, que permite la salida y posteriormente la entrada al país de cualquier ciudadano es justamente el Centro de Coordinación Interinstitucional. Y para cada caso se estudia conforme a solicitudes o de acuerdo a las condiciones de los compatriotas que se encuentran ya sea en el Puente de la Amistad o en otro lado donde es el paso normal por donde ingresan los compatriotas. Se pudo ver eso en el video y existe, por supuesto, vos entendés muy bien, sos conocedor del tema de defensa, en la estructura militar existen diferentes niveles de comando y los diferentes niveles, por supuesto, conlleva también una capacidad de decisión. Esa capacidad de decisión también tiene sus límites. Puede ser decisiones con aciertos y decisiones con errores, y eso conlleva la responsabilidad en ese nivel de comando. Bueno, y eso es lo que ocurrió y la consecuencia del relevo del comandante del CODI. Claro, ahora Bernardino, yo no, totalmente, y te agradezco mucho el detalle que estás brindando. Quiero compartir contigo un poquito una reflexión que yo ya hice hoy en FM, en la 98.5, porque dentro de ese marco que vos estás explicando, a mí me caben dos explicaciones nomás para lo ocurrido con este comandante. Y la primera es que él confunde respeto con abyección, que yo medio no creo que haya pasado. Pero la segunda, Bernardino, es mucho más vidriosa y menos tolerable. Y es que él haya tenido un trato especial y diferenciado con el intendente por razones anteriores. Y eso no puede terminar en una mera sustitución. Eso requiere ser investigado porque el intendente es una fuerza política poderosa en el departamento de Amambay. Y además lo hizo notar, le dijo en la conversación del video, yo no soy acá el jefe, mi hermano es diputado, mi otro hermano es gobernador, yo soy un intendente heredado. Entonces, si este militar en realidad abrió paso porque en realidad Acevedo es su jefe fáctico, Bernardino, no se puede ir tranquilo sustituido, se tiene que ir a la cárcel. No creo, Enrique, yo no creo que sea su jefe de ninguna manera, y discúlpame que te diga no, así, pero se sigue, ahora se está abriendo una instrucción del sumario y eso seguramente va a concluir con algunos detalles más. Eso sí, se está haciendo ya a partir de este momento. Y bueno, esperemos el resultado para poder tener un juicio de valor que sea justo también, ¿verdad? Porque tenemos que ser justos en todas nuestras actuaciones. Yo entiendo, Bernardino, la cautela con que ustedes están manejando y en serio te digo, me parece que es correcto que ustedes sean cautelosos. Pero hay algunas cosas sobre las cuales, sobre todo en la estructura militar, no hay que mostrar ninguna debilidad. Y una de ellas es que haya una grieta mediante la cual se infiltre una orden que no viene de la cadena de mando institucional. Y porque no existe debilidad, Enrique, inmediatamente el señor presidente, al saber de algunos detalles, ordenó la destitución. O sea que aquí existió una transgresión a una decisión del Poder Ejecutivo al cierre de frontera que se dio mediante decreto, y bueno, y eso tiene que ser celoso todo el personal militar que está cumpliendo esa misión. Claro, Bernardino, a ver, sí. Yo te quiero decir, perdón, pero yo tengo que hacer siempre algunas aclaraciones para que no se me malinterprete. Yo aplaudo la decisión del presidente y comandante en jefe, creo que es correctísima, es la decisión correcta. Lo que yo te estoy reclamando es otra cosa, es
espera un momento. El presidente actuó súper bien, vos también, porque sos su principal colaborador en esa materia y seguramente el comandante de Fuerzas Militares. Ahora, esta transgresión, por usar la palabra elegante, tiene que ser bien explicada. Y entonces vuelvo a insistir un poquito en el concepto. Una de dos, o el señor comandante es un inepto, por eso confunde respeto con abyección y por eso abre paso, o no está obedeciendo a la cadena institucional, ¿entendés? Y nosotros tenemos suficientes elementos para pensar, mi querido Bernardino, que el Amambay entero y todo su sistema institucional, incluidas las Fuerzas Armadas, están perforados, y están perforados por el narcotráfico. Entonces, esa es la cuestión que yo te digo, no vayan a descuidar esa variable, porque yo no sabía, ¿sabes? Que yo ese no creo. Y menos todavía en un mando militar que llega a un nivel de comando y que me diga, no, lo que pasa es que yo soy un idiota. Disculpame, vos no sos un idiota, vos sos un corrupto. No podemos hacer ninguna afirmación con ese extremo en que te estás refiriendo, Enrique. Por eso yo me animaría a hablar más adelante con mayor elementos de juicio que va a resultar de la instrucción del sumario. Se ha ordenado eso y bueno, veremos cuáles son los detalles que surgen de esa instrucción del sumario. Bernardino, una más sobre el tema y no te doy más vueltas, y yo te agradezco mucho la paciencia que siempre tenés conmigo. Sí. Bernardino, la parte que a mí me asusta es la siguiente, y perdón que sea tan repetitivo en esto. Si los mandos militares paraguayos no son el reflejo indubitable de la orden del comandante en jefe en la defensa de la frontera, estamos perdidos. Por eso es que no se puede tolerar esto, ni un milímetro. Así es, Enrique, y no se toleró ningún milímetro. Por eso el señor presidente que estuvo fuera de la capital al regresar tomó la decisión, apenas se informó de los hechos y tomó la decisión de la destitución. Eso quiere decir que no se va a permitir ninguna transgresión a las normas, más todavía en esta circunstancia en que estamos todos tratando de cuidar y de respetar las medidas sanitarias. Ojalá que lleguemos a tener esa conciencia colectiva realmente, pero yo te digo de que no se va a tolerar ninguna actitud de lo que vos estás señalando. Y la primera señal es de que justamente la destitución de este comandante, y sigue la instrucción del sumario, Enrique, para la tranquilidad también de la ciudadanía y para la tranquilidad de las Fuerzas Armadas, porque tenemos que ser justos, no podemos señalar de una manera que conlleve a tildar de haber cometido algún delito que aún no se sabe con certeza si lo cometió. Eso, el principio de inocencia es fundamental tener en cuenta. Pero yo digo de que todos los integrantes de las Fuerzas Armadas lógicamente deben respetar primero la cadena de mando y todas las disposiciones que se emite desde lo más alto que es conducción de las Fuerzas Armadas. Correctísimo, porque voy a repetir, pero no para vos, porque yo sé que vos sabés esto, porque lo hemos hablado 1000 veces, pero para la gente que nos está escuchando, porque, estimados amigos, el instrumento por excelencia de la política del Estado es el poder militar. Y si el Estado no puede disponer de su propio poder militar, está perdido, está perdido. Ya no hay más nada que hacer. Entonces, el poder militar tiene que estar funcionando como un reloj suizo, súper bien aceitado. Y no puede haber ninguno que diga, che, no, lo que pasa es que yo soy un idiota y no sabía. No. Si claro, soy un idiota, estaba afuera. Es así, Enrique. Y yo voy a aprovechar, si me permitís, claro, también esta oportunidad
para reconocer la gran tarea que están realizando los integrantes de las Fuerzas Armadas. Seguramente se puede apreciar por los medios, a pesar de que no se hace propaganda de las acciones de las Fuerzas Armadas, pero está desde la custodia de la frontera y vos conocés la gran extensión que tiene nuestra línea fronteriza. Son 3.425 kilómetros aproximadamente, 2.372 kilómetros de línea de frontera fluvial y más de 1.000 de frontera seca. De frontera seca. Imagínate lo que es la cobertura total, ¿verdad? Es imposible llegar a una cobertura ideal del 100%. Si yo te digo, sí, se cubre el 100% de toda la línea fronteriza, voy a estar mintiendo, porque en la línea seca cada metro es un punto de paso, entonces tenemos que entender eso. Y bueno, a partir de la línea de frontera hacia el interior, la gran tarea que está realizando en la protección de los albergues, las Fuerzas Armadas actualmente están cediendo 24 instalaciones donde están los compatriotas en carácter de albergados. Se ha organizado a través del Centro de Coordinación Interinstitucional el ingreso ordenado de los compatriotas. Actualmente 3.124 compatriotas ingresaron por los pasos fronterizos de manera ordenada y directamente a los albergues. Ahora están en los albergues más de 2.000 compatriotas cumpliendo la cuarentena. Más de 1.000 salieron de la cuarentena con pruebas negativas al coronavirus. Todas esas instalaciones son cubiertas y con la alimentación proveída también por la institución Fuerzas Armadas y muchas otras tareas que están realizando en este carácter de la lucha contra esta pandemia. Correcto. Bernardino, quiero, si me permitís, un 5 minutos más de tu tiempo. Sí. Atentados del EPP el fin de semana. Vos ya sabés mi posición crítica sobre la Fuerza de Tarea Conjunta, pero permitime desahogarme, hacer catarsis contigo y decirte, Bernardino, ¿cuánto más tiene que pasar para que nos demos cuenta de que esto está mal diseñado y hay que cambiar? ¿Qué más tiene que pasar para que nos demos cuenta que la Fuerza de Tarea Conjunta, así como está estructurada, no nos está sirviendo para garantizar la seguridad del norte? Yo te digo, y vamos a entrar en un debate interesante, Enrique, porque para que yo pueda calificar a una fuerza desplegada en un área de operaciones, yo tengo que saber cuál es el objetivo que tiene, en este caso particular, el Ejército del Pueblo Paraguayo, ¿verdad? Y el grupo armado organizado que actúa en la zona. De acuerdo a todo su manual, ellos tenían que ganar la zona norte del país, negar la presencia del Estado en la zona norte, conformar dentro de su marco, dentro de su manual establecido, ¿verdad? Una fuerza en cada departamento, con ello conformar la fuerza revolucionaria del Paraguay. Imagínate, un objetivo político y un objetivo militar. Yo te pregunto si se ha negado algún espacio geográfico en la zona norte del país, si no existe presencia del Estado en esa zona, y yo te pregunto si existe la llamada Fuerza Revolucionaria del Paraguay. Son dos objetivos importantes que va a sumar después a la toma del poder. Eso figura en sus manuales. Entonces, comenzando por eso, yo pienso que la Fuerza de Tarea Conjunta, si bien es cierto, no ha logrado la detención o el aniquilamiento de las cabezas emblemáticas,
tampoco podemos negar de resultados importantes con el aniquilamiento de una columna entera de más de 20 integrantes. O sea que tampoco podemos ser muy injustos y decir que no existe resultado. Con esto de objetivo militar y político, yo pienso que se justifica la presencia de la Fuerza de Tarea Conjunta. A lo mejor se quiere ver la cabeza emblemática de los del EPP, pero se está trabajando y con mucho sacrificio además se está trabajando. En este momento, en esta noche, hay gente en el monte haciendo patrulla de reconocimiento y de combate, o sea que está trabajando permanentemente. Yo sé tu posición con relación a esto y bueno, esa es la situación. Claro. Para mí, aparte de eso, Enrique, la presencia de la Fuerza de Tarea Conjunta conlleva un montón de actividades para la lucha contra el crimen organizado en sus diferentes facetas. Yo quiero que le pregunte al ministro de la Senat cuál fue la gran cooperación de la Fuerza de Tarea Conjunta en la detención de narcotraficantes y en la incautación de drogas. Una inmensidad en kilos. Claro. Y una inmensidad también en dólares que pierden los narcotraficantes, ¿verdad? O sea que no está precisamente en la cooperación contra el EPP, está realizando actividades adicionales que son de suma importancia en este momento en la lucha contra el crimen organizado. A ver, Bernardino, quiero ponernos de acuerdo en esta breve conversación sobre el tema, sobre un asunto, porque yo no quiero que me hagan aparecer como señalando alguna cosa que no estoy diciendo. Yo no estoy diciendo que los muchachos no están trabajando, no estoy diciendo que no son valerosos y no estoy diciendo que no son competentes los muchachos. Lo que estoy diciendo es que hay un error estratégico y que el error estratégico está produciendo un resultado que no es el buscado. A ver, vos sabés, Bernardino, por qué yo creo que está, ya lo hablamos, pero para la gente que nos está escuchando es que yo quiero hacer esta aclaración. La razón por la que yo creo que esta ley es inconstitucional, el decreto realizado en virtud de una modificación de la ley de defensa, es por la sencilla razón de que efectivamente este es un grupo de delincuentes y no supone ningún riesgo para el funcionamiento de las instituciones del Estado y nunca supuso ningún riesgo porque es un grupo marginal de iluminados. No tiene ninguna chance de llegar a calar en nadie del pueblo porque no son luego del pueblo, son estratos universitarios que se disfrazaron de Che Guevara a punto. Es decir, es un acto de teatro que no tiene nada que ver con una auténtica necesidad popular de alzamiento. En consecuencia, y te termino el análisis nomás, Bernardino, en consecuencia, como esto nunca estuvo en calidad de amenaza al poder de las instituciones del Estado, era una tarea policial. Y entonces la tarea policial es la que nos está resultando. Es decir, no le podemos encontrar a los delincuentes. ¿Por qué? Porque le hemos dado el estatuto de beligerante, entre comillas, no formalmente, pero como cuestión del análisis estratégico que justifica la formación de la Fuerza de Tarea Conjunta. Entonces yo lo que te digo, Bernardino, es, vamos a devolverle esto a la policía, que se encargue la policía, porque este es un problema policial, es una banda de forajidos que tiene que ser detenida como cualquier banda de ladrones. Esa es la calificación que vos le das, sí, señor. Enrique. Pero decime si no cometen actos terroristas. Claro. Decime que sí. Si ellos no utilizan explosivos. Decime si ellos no atentan contra las autoridades también legítimamente constituidas. Pueden atentar o ya han atentado al asesinar a comisarios, por ejemplo, ¿verdad?
a militares. Ellos apuntan también a los asesinatos selectivos. Son terroristas ellos. Esa es la calificación. Bernardino. Y la ley que da protagonismo a la Fuerza de Tarea Conjunta, o que crea la posibilidad del empleo de los elementos militares, es precisamente porque está dentro del marco de la ley antiterrorista que tenemos. No me acuerdo del número. Sí, ¿verdad? estoy de acuerdo. Sí, así mismo, como estás diciendo. Y bueno, y eso puede ser un riesgo, y decime si no puede ser un riesgo a las autoridades legítimamente constituidas de la zona norte del país. ¿Qué pasaría si accionan contra una autoridad legítimamente constituida y la Fuerza Armada no cumple con su misión también constitucional? Entonces, todas esas cosas hay que mirar. No son simplemente delincuentes comunes. Tiene su organización, por más mínima que sea, tiene una organización militar, o acaso que no se le ve con sus armas sofisticadas, con sus uniformes. Ellos sí quieren apuntar a ser beligerantes, así como vos decís, pero que está lejos todavía y no va a llegar a eso gracias precisamente a la presencia de la Fuerza de Tarea Conjunta. A esta altura, si no estaba la Fuerza de Tarea Conjunta, Enrique, yo te aseguro que teníamos que haber hablado de beligerantes, y ya amparado por normas internacionales. Yo creo que ahí está la fortaleza de la Fuerza de Tarea Conjunta. Mira, ojalá que vos tengas razón y que yo esté equivocado. Te juro que quiero que vos tengas razón y que yo esté equivocado. Pero te quiero recordar nomás, antes de dejarte y agradecerte de nuevo el tiempo que nos está dispensando, te quiero recordar nomás, por ejemplo, ayer se asaltó la planta de Pepsi y el sujeto que encabezaba la banda obviamente tenía una organización y obviamente tenía armas de guerra, una AK-47. Es decir, los elementos por los cuales se indica a esta organización delictiva como una organización terrorista, que yo creo que son terroristas, pero son terroristas en el mismo sentido en que los que asaltaron la planta de Pepsi ayer cometieron un acto de terror. No en el sentido de que ¿cómo decirlo? No en el sentido que trabajen en el mismo modo que, por decirte, Osama Bin Laden, uno de esos, sino que esta es una banda de delincuentes, es una banda de delincuentes que además tiene un negocio delictivo, proteger al narcotráfico. En consecuencia, a mi modo de ver, Bernardino, y vuelvo a decirte, ojalá que yo esté equivocado y que vos tengas razón, estos tipos tenían que ser cazados, con Z, cazados por la policía. Y tal vez hubiéramos tenido ya las cabezas de estos tipos en la cárcel, ¿verdad? Y se llegó a emplear a los elementos militares justamente por acciones continuas de este grupo en la zona norte. Y recordarás vos, no puedo decirte fecha por fecha, ni tranquilo, ni cuántas cosas había hecho, ¿verdad? Pero no podemos comparar con delincuentes comunes que aparecen de manera esporádica, como lo que está diciendo, ¿verdad? Ellos están aferrados a una parte del terreno en donde tiene probablemente una protección también de la comunidad. No son delincuentes comunes. Ellos tienen primero la reivindicación de una ideología que así nació, ¿verdad? Se le frustró por el camino, por cierto. Puede llegar a ser realmente una fuerza protectora del narcotráfico, puede, ¿verdad?, también llegar a ser. Porque yo te quiero decir, Enrique, que en Colombia comenzó con un grupo familiar, así como son los Villalba. Comenzó con un integrante de 11 integrantes. No sé si vos llegaste a hablar con el embajador de Colombia, por ejemplo. Con el general Naranjo. Yo hablé con el general Flores. Ajá. Y él me había comentado que exactamente así como se inicia, el EPP se inició en Colombia y llegó a ser una fortaleza de fuerza que se convirtió después en
también en una fuerza de narcoterrorismo, ¿verdad? Claro. Entonces, todo eso hay que tener en cuenta para poder evaluar y calificar a este grupo del EPP. Pero ya que para mí no es simple actuación de una sola fuerza. El Estado tiene que utilizar todas sus capacidades para hacer frente a un tipo de amenaza. Y el EPP es una amenaza a la seguridad de la zona norte del país, a la tranquilidad de la comunidad, al freno del desarrollo económico también. Entonces, ¿cuándo más el Estado va a utilizar todas sus capacidades disponibles? Yo lo que creo pasa que que nadie dudaría de emplear a los elementos militares. Ahora, que se quiera solamente la cabeza del EPP, de la cabeza emblemática, es una cosa. Pero cuando se llega a analizar en toda su dimensión qué es lo que ya hizo la Fuerza de Tarea Conjunta, yo creo que estaríamos evaluando, balanceando un poco cuando queremos ser más negativos aún de que se justifica la presencia de la Fuerza de Tarea. Es que yo justifico plenamente la presencia. No, yo sé eso, Bernardino, pero yo quiero también hacer una pequeña declaración de principio, si me permitís, que es la siguiente. Mi posición es que quiero aniquilado al EPP, con todo lo que eso significa, aniquilado. Pero el punto, te termino la idea nomás, perdón, Bernardino, te termino la idea. El punto nomás es que yo no creo que poner toda la fuerza del Estado sea apropiado cuando vos le decís, por ejemplo, vamos a poner toda la fuerza del Estado, entonces vamos a mandar a los médicos. No, el médico no está para eso, el médico está para estar en el hospital, ¿entendés? Entonces, a lo que voy es, el militar no está para hacer tareas policiales. Esto no es tarea, es una complementación importante, Enrique. Yo te cuento de que todas las Fuerzas Armadas de los países donde surgen este tipo de problemas están actuando directamente. No podemos despreciar ninguna capacidad cuando hay una amenaza que atenta contra la seguridad y también contra el desarrollo de una región. Vos tenés que utilizar tu Fuerza Armada, tenés que usar tu policía, y si hay otra fuerza también. De hecho, que no va a utilizar como Fuerzas Armadas en su totalidad, como se está haciendo acá. Se ha conformado una fuerza de tarea conjunta que también tiene el complemento de los elementos de la policía y de otro organismo de seguridad. El complemento es importante. Y vos le preguntás a algún actor importante de Colombia y le va a decir si le va a dejar solamente a la policía el trabajo que ellos hacen contra el narcoterrorismo. Lo que pasa es que Colombia tiene una estructura que es distinta. Claro, es una estructura más grande, pero eso es lo que hay que evitar que crezca, Enrique. No, a lo que voy es que la estructura, ¿por qué? Yo no sé si es apropiado usar el ejemplo colombiano de combate al terrorismo, y es porque la policía está integrada a la fuerza militar. Ellos no tienen la diferenciación que tenemos nosotros. Tienen, ellos, solamente que existe un solo ministerio, el Ministerio de Defensa, y está la fuerza de la policía y las Fuerzas Armadas. Son fuerzas diferentes, con doctrina de empleo diferente, pero se complementan porque es necesario, es estrictamente necesario. Y bueno, tenemos que capitalizar las experiencias ajenas. ¿Por qué vamos a esperar que crezca una amenaza? Estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que cuando veo 8 tractores incendiados en 2 estancias distintas en el lapso de 24 horas, digo, chicos, algo está pasando acá. Y claro, son situaciones y eventos que se producen. Nadie quiere que se produzca, ¿verdad? En este momento, por supuesto, sin distraer el objetivo principal de la Fuerza de Tarea Conjunta, también está cubriendo un objetivo que es importante, que es el cuidado de la vida
de la población al cerrarse la frontera. Ellos están trabajando también en el cierre de frontera, o las fuerzas militares materializan el cierre de frontera. O sea que son eventos que lamentablemente ocurre y ellos eligen y tienen la facilidad de buscar y lograr la sorpresa, y actúan cuando tienen la plena seguridad de que la reacción de la fuerza no va a ser inmediata y que sea posible de la captura de ellos. Ellos también analizan cuánto tiempo estaba sin hacer nada. Ahora, lógicamente, no es para justificar de que porque el elemento de la Fuerza de Tarea Conjunta está cerrando la frontera, que por eso no más. A lo mejor ellos también aprovechan los momentos de crisis, normalmente ellos aprovechan. Y bueno, pero se está en la lucha. Yo tengo fe de que alguna vez se va a llegar al aniquilamiento. Eso es lo que queremos, pero por lo menos de momento se frena el crecimiento. Ellos tenían la intención de reclutar jóvenes, eso se les ha frenado. Ellos actúan de tal suerte a ganar adeptos, muchas veces ya sea por simpatía, por conveniencia, otra vez por absorber una supuesta filosofía que no sabemos si sigue manteniendo, ¿verdad? Uno no puede estar seguro de eso. Lo que estamos seguros sí que es una amenaza a la tranquilidad de la comunidad de la zona norte del país. Bernardino, un placer como siempre hablar contigo y gracias por tu amabilidad, gracias por tu tiempo sobre todo y muchísimas gracias por los datos también que nos brindaste. Que tengas buenas noches. Gracias. Igualmente, Enrique. Gracias. Bernardino Soto Estigarribia, ministro de Defensa Nacional. Nos vamos a la pausa y de vuelta otro tema.